Hoy vamos a terminar con el estudio del marco metodológico. Particularmente en la clase de hoy vamos a estudiar las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección, y aquí el primer detalle, ¿verdad? Cuando hablamos de técnicas, hacen referencia a los procedimientos mediante los cuales ustedes van a obtener información. Por lo general, para estudios de tipo descriptivo, exploratorios, estudios correlacionales, incluso explicativos, que suelen ser los que ustedes desarrollan en las tesis, por lo general se utiliza una de estas técnicas o bien a lo sumo dos, dependiendo del tipo de estudio. La observación, la entrevista, la encuesta y la revisión bibliográfica. Aunque ya veíamos que la revisión bibliográfica mmm, es casi que transversal. En especial si su estudio es cualitativo, siempre hay que estar revisando la bibliografía. Una observación consiste en examinar de forma visual y atenta un fenómeno. Tenemos que identificar puntos de interés para luego describirlos. Una entrevista, por su parte, es una interacción oral entre individuos con el fin de obtener datos a profundidad. Y este es el rasgo fundamental de la entrevista. Se obtienen datos a profundidad. Y por lo tanto, dado que es profunda, amplia, se aplica a un número reducido de personas. La encuesta es una interacción, por lo general escrita, entre personas para obtener datos breves y concisos. Y dado que se trata de datos más puntuales, sí es posible aplicarla a un número amplio de sujetos. Y por último, la revisión bibliográfica consiste en indagar en fuentes documentales y hacer un análisis minucioso de estas para generar interpretaciones o nutrir la investigación. Un segundito. Ahora, ¿qué son los instrumentos? Los instrumentos son las herramientas o los recursos mediante los cuales yo voy a obtener los datos, en donde los voy a registrar propiamente. Si yo escogí la observación como técnica, yo como instrumento tengo que construir ya sea una tabla de cotejo o una guía de observación, un instrumento, una herramienta que me permita registrar los datos propiamente. Si yo decidí utilizar la entrevista como técnica, tengo que construir una guía de entrevista, el famoso cuestionario, siempre pensado para indagar a profundidad. Por eso, estos cuestionarios, estas guías de entrevista suelen tener preguntas y respuestas abiertas, efectuarse de forma oral y obtener principalmente información cualitativa. Si yo escogí una encuesta, tengo que preparar el cuestionario o el famoso formulario de la encuesta. Recuerden siempre para obtener información breve y concisa. Entonces, para este fin, se utilizan preguntas y respuestas abiertas, pero principalmente cerradas, porque es información más puntual. Por lo general, les decía, la encuesta es escrita y se utiliza tanto para datos cualitativos, pero principalmente cuantitativos. Y por último, si decidimos hacer una revisión bibliográfica, tenemos que señalar las fuentes documentales y los instrumentos en particular que se utilizaron para el análisis. Qué sé yo, que se hicieron matrices o mapas mentales o cuadros comparativos o el mecanismo que se utilizó para sistematizar la información. Nosotros en la segunda parte de la clase vamos a estudiar con más detalle esas técnicas e instrumentos. En la clase de hoy no vamos a hacer un trabajo con el análisis de tesis propiamente, sino que me voy a dedicar a enseñarles y a que les quede registrado en la grabación cómo se hace apropiadamente una entrevista y una encuesta y una observación en caso de que la necesiten a futuro para la tesis.
Sí me interesa recalcar en este punto las diferencias entre estas dos nociones. Recordemos, una cosa son las técnicas y otra cosa son los instrumentos. Normalmente en las tesis aparece un solo título. A veces les ponen técnicas e instrumentos, pero recuerden que son dos categorías diferenciadas. La técnica se refiere al proceso. La técnica es una noción abstracta e implica un razonamiento por parte del investigador, porque yo tengo que decidir el procedimiento que voy a utilizar para recolectar los datos. Por eso tiene un mayor nivel de abstracción y me exige pensar. Ahora, el instrumento es el formulario como tal, es de verdad la herramienta, el recurso concreto. Y ya esto me implica a mí un proceso más creativo, porque ya es donde yo me tengo que sentar a ver qué diablos le pregunto yo a las personas y cómo voy a construir los ítems o la guía para la observación y todo lo demás. Aquí es donde realmente tengo que pensar creativamente. Entonces es este recurso en el cual el investigador o los participantes van a anotar los datos. Importantísimo. La selección de las técnicas de recolección de datos tiene que ser sumamente concienzuda y regirse por estos tres criterios. La técnica que ustedes escojan, ¿verdad? Ya sea observación, entrevista, encuesta o revisión bibliográfica, tiene que ser coherente con el fenómeno que ustedes van a analizar, coherente con los objetivos y debe estar justificada. En algún punto de la tesis ustedes tienen que explicitar por qué decidieron hacer una entrevista y no una encuesta. Aunque sea verdad con un argumento, una cosa sencilla, pero ustedes tienen que decir se decidió hacer una entrevista por tal razón, porque el perfil de tal y tal, porque no había una cantidad suficiente de informantes, entonces se prefirió trabajar con los pocos que había y obtener información de manera más profunda, etcétera, entre otras razones. Porque el estudio no se puede ver sesgado. Ustedes tienen que evidenciar que hay un proceso consciente detrás, que ustedes se sentaron a pensar y a deliberar con la almohada cómo iban a recopilar los datos, mediante qué técnica. Y respecto a estos dos puntos de ser coherente con el fenómeno y coherente con los objetivos, recordemos, en un proceso de tesis, aplicar un instrumento no es sencillamente un paso ya para salir de eso. Es que esa es la información que ustedes van a poner en la tesis. Entonces, necesitan obtener suficiente información que les permita cumplir con los objetivos. O sea, al final de cuentas, de aquí en adelante, cuando ustedes llegan al marco metodológico y deciden los instrumentos y todo el análisis que van a hacer después depende de la información que les dé la gente. Entonces, ustedes tienen que escoger una técnica que les ayude, así la que más les ayude, la que sea la más conveniente para que ustedes solitos, ¿verdad? Se ayuden a hacer ese análisis de datos. A ustedes de nada les sirve escoger una técnica por salir del paso y después no tienen que escribir. Entonces, la idea es que sea una técnica que les permita recopilar la mayor cantidad de información y cumplir los objetivos. Por eso es una decisión tan importante. Ahora, posteriormente a la selección de las técnicas e instrumentos, hay un paso que por lo general se omite, que se denomina el análisis y sistematización de datos. Cuando digo que se omite es que dependiendo de la tesis y de la escuela o de la universidad, es un paso que aparece, se llama así, o aparece como tabulación, o es un apartado que se brincan y nada más no lo ponen. En las tesis de la UIA yo he visto que no suelen colocarlo. Sin embargo, se sobreentiende que hay un trabajo de sistematización de los datos que recopilaron y análisis de esa información. Entonces, además de definir la técnica y crear el instrumento, ustedes tienen que indicar cómo van a procesar y analizar la información. Si yo dije que voy a hacer una entrevista, entonces ahí digo, las entrevistas serán transcritas ¿verdad? Durante
tal, o se tomarán o solamente se transcribirán los elementos textuales o los elementos que indico más importantes relacionados con el estudio, etcétera. Se tiene que indicar cómo se va a trabajar con la información. Entonces, esta parte del análisis y sistematización de los datos responde a la pregunta cómo se organizará, analizará e interpretará la información recopilada. Si ustedes escogieron una observación, deben señalar puntualmente cuándo, dónde y cómo se llevarán a cabo las observaciones, cuántas veces, cada una por cuánto tiempo, si es a los mismos grupos, si son en los mismos lugares, entre otros aspectos. Recordemos de modo que cualquier investigador o cualquier tesiario que llegue a ver a su tesis sea capaz de entender y casi que replicar el estudio. Y por supuesto, el proceso para el análisis de los datos observados. Si escogieron una entrevista, ¿cuándo, dónde, cómo se llevarán a cabo las entrevistas? Si de manera presencial o virtual, cuántas veces, por cuánto tiempo cada entrevista. Y el proceso para analizar los datos. Esto puede ser sencillo, esto puede ser medio párrafo, un párrafo, pero tiene que estar. La encuesta, cuándo, dónde, cómo y el proceso para analizar los datos. Y en la revisión bibliográfica se tiene que justificar la pertinencia de las fuentes. Ok, sí, trabajé con estas fuentes, ¿por qué? ¿Por qué estas? ¿Cuál es su relevancia para el estudio y el proceso para analizar la información? Recordemos una tesis que creo que le había tocado a Catalina, aquella la de los malecos, que el investigador, porque tras de todo, como era historiador, entonces hacía toda una página y media de una descripción de las fuentes. ¿Y por qué? Y ahí uno podía entonces intuir y analizar cómo le iban a servir a su estudio. Ok, hasta aquí hemos llegado con estos aspectos generales del marco metodológico. Ahora me voy a centrar propiamente en las técnicas y los instrumentos de entrevista, encuesta y observación. Vamos a comenzar con la entrevista y la encuesta. Una entrevista, les anticipaba, es una interacción entre al menos dos personas que denominamos entrevistador y entrevistado y se emplea para recolectar información amplia y profunda de forma oral, a modo de conversación. Una entrevista necesariamente se utiliza para recabar información de un grupo reducido de personas. Y por lo general, como son pocas personas, se utilizan preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre el origami? Entonces, eso es una pregunta abierta. Y la persona a quien estoy entrevistando se extiende en una explicación, en una opinión. Nunca vemos entrevistas a 40 personas, ni siquiera a 10 personas. Yo no he visto nunca entrevistas, por ejemplo, a 8 personas. A lo sumo, yo he llegado a ver 4 personas, es más 4, ni siquiera 5. Y en una tesis de licenciatura, porque eran especialistas. Pero una entrevista no se puede hacer a un montón de gente porque es información a profundidad. Nosotros tenemos 3 tipos de entrevistas según el grado de control de las intervenciones: estructurada, no estructurada y semiestructurada. La entrevista estructurada es en la que nosotros tenemos el mayor control. Es un poquito más rígida, si se quiere, porque nosotros preparamos la guía de preguntas y seguimos la guía tal cual fuera un guión, ¿verdad? Entonces, así, la pregunta 1, la pregunta 2, y ahí vamos, 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 vamos. Yo pregunto, me responden, pregunto, responden, súper estructurado. De ahí el nombre. La entrevista no estructurada, se podrán imaginar, es en la que yo tengo el menor control. Sí, hay una etapa de planificación, no es que yo me voy a sacar las preguntas de la manga, pero la manera en que yo interactúo con el entrevistado es más fluida, es extremadamente flexible, muy relajada. Entonces yo le pregunto la última pregunta de primero y luego le hago las del medio, luego la primera y me invento 5 más ahí de camino.
no es un guión predeterminado. Esta entrevista estructurada se suele utilizar en contextos muy formales o cuando el investigador tiene poca experiencia, porque pues nos da mayor sensación de seguridad. La no estructurada es para investigadores con demasiada experiencia y yo en realidad nunca he visto una entrevista no estructurada en un trabajo científico. La que por lo general se utiliza es la del medio, es la semiestructurada. No llega a ser tan rígida como esta, pero ni tan relajada como la segunda. Es un punto intermedio que me da más flexibilidad. Entonces yo llevo un guión de preguntas, digamos, ya preparado, pero puedo alternar ligeramente el orden de las preguntas y hacer algunas modificaciones de camino sin sacarme, digamos, la entrevista de la mano, por decirlo así. La semiestructurada es la que más se emplea. Ahora sí, la encuesta. Es una interacción entre al menos dos personas que vamos a denominar encuestador y encuestado y se emplea para recolectar información breve y concisa de manera escrita en un cuestionario o en un formulario. Les insistía en que se utiliza para recabar datos de grandes grupos de personas, 100 personas, 1.200 personas a las que se le pasó una encuesta. Pensemos en un censo. Eso es una encuesta, no es una entrevista. Entonces, en las encuestas se suelen utilizar dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen categorías u opciones de respuesta. Son preguntas más difíciles de confeccionar, pero son las más fáciles de revisar, de codificar. Yo soy una gran defensora de las encuestas con preguntas cerradas porque yo soy una gran realista, si se quiere casi pesimista, y yo sé que cuando uno está haciendo tesis, trabajando, olvídate que uno tiene tiempo para ir a andarle haciendo preguntas abiertas a todo mundo. Entonces, yo siempre los insto a priorizar, a preferir, si les toca hacer encuestas, las preguntas cerradas. Y ojo acá, pregunta cerrada no quiere decir que sea de sí o no. En ningún momento está diciendo esto. Se trata de preguntas que me limitan a mí como encuestada las opciones de respuesta. Por eso son más difíciles de confeccionar, porque requieren que yo como investigadora piense esas opciones de respuesta, sea muy cuidadosa en el formulario. Pero claro, ya cuando me lo responden, yo tengo casi que los datos sistematizados. En especial porque cuando lo hago con Google Forms, Forms me da ya los gráficos y todo listo. Entonces, ese paso de la sistematización de los datos me lo da la plataforma. O sea, es muchísimo más fácil de codificar. Por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes productos consume diariamente? Leche o mermelada. Entonces, en este caso, digamos que yo marque aquí que yo consumo mermelada. ¿Y por qué es una pregunta cerrada? Porque, por ejemplo, si yo consumía cereal, de no, ya y no me salió. Entonces, ni modo, no lo pude marcar. Yo limito las opciones de respuesta. En contraste, tenemos las preguntas abiertas. Son muy útiles cuando hay poca información sobre el fenómeno y por lo tanto necesitamos profundizar en su descripción o bien profundizar en las opiniones de las personas. Cuando realmente nos interesa saber qué opina la gente, qué cree la gente, qué ha escuchado la gente. Las preguntas abiertas son facilísimas de hacer. Yo nada más pongo ahí, ¿qué come usted de desayuno? Es facilísimo de hacer, pero son súper difíciles de codificar, de revisar. Porque imagínense a mí preguntándole a mis 150 estudiantes qué desayunan, así, sin ponerles opciones de respuesta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo para sistematizar eso como investigadora? Y ojalá preguntarle a 150 estudiantes qué opina sobre, eh, a 150 profesores, digamos, ¿qué opina usted sobre la ley del empleo público? Fatal.
¿Cómo hacemos nosotros para sistematizar toda esa información de 150 personas? Por eso les insistía en hacer un balance. Por ejemplo, un 80% de preguntas cerradas, un 20% de preguntas abiertas. Acá hay un ejemplo de pregunta. ¿Cuáles considera usted que son las causas de la deserción estudiantil en esta institución? Entonces, yo dejo esta interrogante abierta para que los encuestados me respondan a su gusto. Otro detalle importante sobre las preguntas abiertas. Por ejemplo, en este tipo de preguntas hay una gran desventaja y es que no todos los encuestados son tan amplios para explicar qué es lo que piensan. Dependiendo de qué tan conocedor, de qué tantos conocimientos previos, de qué tanto quieran ayudarle a uno como investigador, de cuánto tiempo tenga la persona al responder la encuesta, aquí a uno, chicos, le ponen así, no sé, o motivos económicos, así. Cuando uno más bien está deseando que le echen toda una explicación. Por eso también son difíciles, porque a veces uno formula las preguntas abiertas con las mejores de las intenciones, pero los encuestados lamentablemente no son tan amplios a la hora de responder. Por otro lado, una encuesta también tiene diversas formas de administración. La primera, que es la más famosa actualmente, son los formularios autoadministrados. Es la encuesta que a nosotros nos envían por correo electrónico o por un servicio de mensajería, digamos por Telegram o por WhatsApp, y entonces nosotros respondemos solitos. Una segunda alternativa es una encuesta por visita o contacto personal. Por ejemplo, digamos, yo formulo una encuesta eh, que me ha pasado, digamos, para adultos mayores. Entonces, tal vez Tal vez hay algunos adultos mayores que sí, que yo les pueda mandar ahí la encuesta por WhatsApp y me la responden, pero tal vez a otros no. Entonces, sería mejor yo llegar, no importa, con el instrumento en digital, en una tablet, yo le voy leyendo las preguntas al adulto mayor, le digo las opciones de respuesta y según lo que esta persona me responde, yo voy marcando por él o por ella. Entonces, yo hago esta visita personal, ¿verdad? Y ojo los volados, ¿verdad? Porque eso es ser inteligente uno. Uno tiene el instrumento en digital, el formulario, porque aquí la cuestión es ahorrarse uno el trabajo. Entonces, yo tengo el formulario en digital, pero si la persona solo me acepta por visita personal o lo requiere, yo voy, le leo las preguntas y voy dejando las respuestas marcadas en digital. Ya esta cuestión de mandar encuestas por papel o ir a aplicar por papel, nosotros no tenemos tiempo para ponernos a sistematizar todos esos datos. Y pobrecitos los árboles. Entonces, estas son estrategias que uno hace, digamos, para una encuesta administrada personalmente. Y por último, tenemos las encuestas telefónicas. Yo creo que aquí a todos nos han llamado, ¿verdad? Para hacernos una pregunta de yo no sé qué tal nos pareció X servicio. Entonces ahí a uno le van leyendo las opciones y las van respondiendo. Yo no la recomiendo mucho porque la gente se desespera y en ese caso yo diría que utilicen una de estas dos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con la entrevista? ¿Cuál forma de administración creen ustedes que se utiliza para la entrevista? ¿O formas? La 2. Ajá. La 2 o digamos la 3, una videollamada, ¿verdad? Que sería También. como un punto intermedio entre estas dos. Claro, si la persona no quiere que yo lo vea o me acepta una entrevista telefónica, yo puedo tener una entrevista telefónica. O puedo hacer una videollamada o puedo ir personalmente donde esta persona. Ahora sí, ¿cómo se realiza una entrevista y una encuesta? En general, los pasos son compartidos. Yo me voy a detener en los tres. En primer lugar, hay que elaborar la guía de entrevista o el cuestionario, planificar el encuentro y finalmente aplicar. Primero,
¿Cómo elaborar la guía de entrevista o el cuestionario de la encuesta? Primero que nada, el primer paso es delimitar con muchísima claridad los temas y subtemas con las respectivas preguntas. Recordemos, las preguntas tienen que estar claramente relacionadas con los objetivos de la investigación. Nosotros necesitamos preguntar sobre aquella información que nos permitirá cumplir los objetivos. No me canso de insistirles en esto porque resulta que, vean, ustedes van a ver encuestas y entrevistas en los anexos de las tesis y salen unas preguntas que uno no sabe de dónde se las sacaron porque no venían al caso. Entonces, recuerden siempre, cuando ustedes se pregunten, ok, ¿y ahora qué le voy a preguntar yo a esta persona? Váyanse siempre a los objetivos de la investigación. Y recuerden, si todo lo sacaron, lo extrajeron de los objetivos, todo va bien encaminado, todo va coherente con antecedentes, todo va coherente con marco teórico, todo va coherente con el cuadro de variables, porque tomaba los objetivos, todo va a ir súper bien integrado. Las preguntas tienen que ser sencillas y específicas y seguir un orden lógico y claro. Ustedes pueden empezar, por ejemplo, de lo general y luego aterrizar a lo particular o iniciar con lo más simple y luego ir trabajando los temas más complejos. Recomendaciones para la redacción de las preguntas. Deben ser concisas, que el entrevistado o encuestado pueda recordar. Chicos, a veces, dependiendo de la experiencia que tenga la persona, vean, formulan unas preguntas que son de un párrafo. Y entonces, a la hora de hacer la pregunta, primero explican, luego hacen la pregunta y la tienen que volver a explicar, porque están tan mal planteadas que ustedes ni siquiera saben qué es lo que están preguntando. Y yo no sé si ustedes recordarán aquellas conferencias de prensa del COVID-19 que habían periodistas que le hacían aquellas preguntas kilométricas al pobre ministro, que el señor tenía que preguntar, pedir que por favor se las recordaran, que se las volvieran a decir, porque no podía retener la información. Entonces, pongámonos en los zapatos del entrevistado o el encuestado y formulemos preguntas que se comprendan de una sola vez, en un enunciado, en una sola oración. Si nosotros tenemos que echarnos una gran hablada por pregunta, eso significa que como que no estamos aterrizando en el punto. Tienen que ser concisas. El léxico tiene que ser claro y accesible, que nuestro entrevistado o encuestado lo entienda, ¿verdad? Es básico, pero a veces no se cumple, que hasta, o sea, es decir, es una pregunta comprensible con quien estamos trabajando. Hay que evitar las preguntas redundantes, evitar combinar dos preguntas en una sola. Este es un error fatal, pero fatal y siempre lo hacen. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre el aborto y la fertilización in vitro? Vean, o nos van a responder sobre el aborto o nos van a responder sobre la fertilización in vitro. El encuestado o el entrevistado no les va a responder de las dos. Se va a perder. Entonces, tenemos que generar una pregunta para cada aspecto de interés. Y por supuesto que también parece una obviedad, las preguntas deben ser del ámbito de conocimientos o experiencias del participante. A veces nosotros preguntamos por conocimientos a personas que no los tienen. Entonces tenemos que asegurarnos que a quien vayamos a entrevistar sea realmente un experto en su campo y tenga la facilidad para responder, porque si no lo que hacemos es poner en una congoja a esa persona. Cuando vea que le preguntamos y le preguntamos y no nos tiene las respuestas. Dado que es escrita, la redacción de una encuesta conlleva ciertas particularidades ausentes de la entrevista. Por supuesto, primero tenemos que preguntarnos cuál es el tipo de preguntas y de qué forma vamos a administrar ese cuestionario. Entonces, en este punto nos toca pensar y tomar decisiones. Y además, los cuestionarios de encuesta siguen una estructura particular. Hay una introducción, luego, por lo general, hay unas instrucciones
Luego viene el cuerpo de preguntas y finalmente el agradecimiento. En la introducción siempre se recomienda hacer explícitos los objetivos del cuestionario, de la encuesta, ¿verdad? Los objetivos del estudio y, por supuesto, incluir la cláusula de confidencialidad. Por ejemplo, esta encuesta tiene como objetivo indagar en el modo de ejecución de la técnica de lavado de manos y su frecuencia de uso en la población universitaria del recinto de Guapiles. El estudio es realizado por estudiantes de la licenciatura en promoción de la salud de la Universidad de Costa Rica. Forma parte de una investigación más amplia que busca describir los hábitos de higiene en el estudiantado de todas las sedes y recintos de la UCL. Las respuestas que usted brinde en este cuestionario son anónimas y la información será utilizada exclusivamente con fines académicos. Yo aquí les estoy explicando qué voy a hacer con la encuesta, cómo se practica la técnica de lavado de manos y la frecuencia. Y les estoy diciendo también que esa investigación no es que a mí se me ocurrió, sino que yo soy de licenciatura de promoción de la salud y que estamos haciendo un estudio más amplio de los hábitos de higiene. Por eso es que yo estoy aquí para preguntarle esa información. Y por supuesto garantizar el anonimato de los datos de la persona y de las respuestas. Después vienen las instrucciones para completar el cuestionario. Este paso por lo general ya cuando nosotros estamos en Google Forms, ya este paso se omite porque cada pregunta lo tiene. ¿Verdad? Dice, pregunta número 1, seleccione una opción de respuesta. Entonces ya actualmente este paso se omite. Sin embargo, siempre me gusta recalcarlo en caso de que ustedes tengan que hacer una encuesta más específica y sí necesiten dar instrucciones más detalladas. Entonces, por ejemplo, a continuación se le presentan un total de 10 preguntas divididas en 2 bloques. La primera sección cuenta con 5 preguntas que se refieren a la ejecución de la técnica de lavado de manos. La segunda posee 5 preguntas, las cuales abordan la frecuencia con que dicha técnica se emplea. Para cada ítem, marque solamente una de las opciones con una X. Si tiene alguna duda, por favor notifíquela al encuestador y él podrá ayudar. Como ven, ya esto lo hace solo el formulario de Google o la plataforma, entonces por lo general se omite. Y luego aterrizamos al cuerpo de preguntas. Y acá yo les voy a ir proyectando algunas preguntas para que ustedes me indiquen qué errores perciben en su construcción. La primera, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la buena calidad de los productos Colgate? Profe, que hay una predisposición de que las cosas tienen buena calidad, entonces está sujeto a que la persona ya tenga como el juicio sesgado. Exactamente. Esta es una pregunta que induce a la respuesta. Ya va sesgada, ya yo estoy presuponiendo que está satisfecho y que los productos Colgate son de buena calidad, entonces, ¿cómo me va a decir que no, verdad? El encuestado me va a decir, ah, sí, sí, muy satisfecho, son buenísimos. Y ahí yo tergiverso los datos, la información y obtengo resultados falseados en mi estudio. Aunque el Ministerio de Salud haya prohibido este producto, ¿qué tan probable es que usted lo continúe utilizando? Lo mismo está predisponiendo la respuesta, porque si decimos que está prohibido, pues no van a caer en algo incorrecto, digamos, indebido. Ajá, ¿qué pasa, Jenny, si yo le digo a usted eso? ¿Qué me diría usted? ¿O cómo se sentiría usted si yo le hago esta pregunta? ¿Qué Pues pasa? que esto, Ajá, digamos, yo le respondería tal vez con una mentira porque estoy utilizando Colgate, pero está prohibido, entonces no quiero caer como, o me va a poner a pensar en por qué será que está prohibido, no sabía eso, o cosas se va así. a sentir presionada y se va a Ajá, sentir un poquito contrariada, correcto.
Entonces, las preguntas no tienen que llevar una carga emocional fuerte en el sentido de presionar, ¿verdad?, al encuestado o apoyarse en instituciones o ideas respaldadas socialmente. Porque claro, si a mí me dicen, el Ministerio de Salud prohibió este producto o el Ministerio de Salud ayer clausuró este chino porque le encontraron no sé qué en la cocina, ¿y usted va a seguir yendo? ¿Qué va a decir la persona? Y por supuesto que no, cuando acababa de salir de almorzar de ahí. Entonces, si nosotros respaldamos nuestras preguntas en instituciones o en creencias, la gente se va a sentir presionada de cierta forma a responder y van a tergiversar la respuesta. De nuevo, resultados falseados. Y esta pregunta, digamos, esto no viene al caso. O sea, perfectamente se puede preguntar qué tan probable es que usted continúe utilizando este producto. Ahora, ¿qué productos para la higiene dental no son fáciles de encontrar en el mercado? Esta es una cosita como de redacción. Esta es una pista. Profe, no son fáciles tal vez, que vuelve a predisponer a la persona. Exacto. Nunca tenemos que formular preguntas en negativo. Ya ustedes saben, el ser humano no entiende cuando uno dice que no, que no. A la gente le cuesta entender un no. Entonces, en la medida de lo posible, y esto es para siempre, vean, en sus trabajos también, eviten formular enunciados en negativo o preguntas en negativo. Es una cuestión puramente de redacción, chicos, por eso también tenemos antónimos y tenemos un montón de palabras. Entonces, ¿qué productos para la higiene dental no son fáciles de encontrar? Esto perfectamente se pueden decir son difíciles de conseguir o son difíciles de encontrar. El procesamiento de esta pregunta es más rápido, es más fácil. Ay, ¿qué productos para la higiene dental son difíciles de encontrar donde usted vive? Ah, sí, tal y tal y tal. Mucho más rápido, más ágil de entender. La pasta Colgate le ayuda a blanquear los dientes y a prevenir las caries. Dos preguntas en una. La que veíamos antes, ¿verdad? Dos preguntas en una. Entonces, yo esto lo tengo que separar en dos enunciados distintos. La pasta Colgate le ayuda a blanquear los dientes. Número uno. La pasta Colgate le ayuda a prevenir las caries. Número dos. También las preguntas tienen que ordenarse de modo que si una persona responde sí o no a una pregunta determinada, anula todas las que no se aplican a la persona. Entonces yo podría preguntar, ¿utiliza usted pasta Colgate? No. Entonces ya me quita todas las preguntas que hablaban de la pasta Colgate. ¿Ha visto usted Avengers? Sí. Entonces me dirige específicamente a las preguntas de Avengers. Entonces, así mantiene el cuestionario centrado y el participante requiere menos tiempo para completarlo. Y por último, llegamos al agradecimiento. Es importante agradecer por el tiempo concedido y la información y yo siempre insisto, reforzarle a la persona el gran valor de la información brindada y el aporte que realiza la investigación. Y yo quisiera ser muy clara en esto, chicos, y también como instarlos a la humildad, en especial cuando uno está haciendo una tesis, digamos, a uno todo le urge y uno quisiera tener todo rápido y todo. Vean, nosotros dependemos de que la gente nos llene estos cuestionarios. O sea, realmente la gente nos está haciendo un gran favor con ayudarnos a llenar estas cosas para la tesis. Entonces, vale la pena que uno le agradezca, porque nadie está en la obligación de ayudarle a uno a completar 50 encuestas o 25 encuestas para poder graduarse. Nadie. La gente participa de las tesis y de los estudios de verdad porque quiere ayudarlo a uno a salir adelante. Entonces, yo siempre trato de mantener esta perspectiva
y agradecer muchísimo a las personas que participan, ¿verdad? Y no dar a los participantes por sentado. Porque es muy fácil para nosotros, sí, yo la aplico ahí, y ahí le pregunto a tal, y llega la hora de la hora y nadie aparece. Entonces, la gente que realmente lo ayuda a uno es porque está interesado en que uno le vaya bien con la tesis, y tampoco es cualquiera. Entonces, podemos decir, por ejemplo, ha llegado al final de la encuesta. Muchísimas gracias por su tiempo y su información. Le reiteramos el gran valor que poseen los datos brindados y la contribución tan valiosa que usted realiza para el estudio de los hábitos de salud de la población estudiantil universitaria. En segundo lugar, una vez que ya hemos planificado el instrumento, nos toca planificar el encuentro. Esta planificación conlleva definir las condiciones de ejecución de la entrevista o la encuesta, es decir, determinar el tiempo, el lugar, el modo de desplazamiento y el medio para registrar la información. Crucial, considerar previamente al encuentro los horarios y tiempos de disponibilidad, tanto de nosotros como investigadores como de los participantes. Chicos, ustedes no saben lo mucho que se atrasan las personas en procesos de tesis porque no logran cuadrar las reuniones o no logran que la gente les complete las encuestas o no logran la bendita entrevista con el tal especialista porque pasa ocupadísimo y se atrasan ustedes, no ellos, ustedes. Entonces, tienen que considerar muy bien los horarios y la disponibilidad que calcen de ambos participantes, de ustedes y de los entrevistados o los encuestados. Y de ser necesario, chicos, si ustedes vean, prevengan, si ustedes saben que es una persona, un doctor, un arquitecto, un ingeniero que pasa ocupadísimo, desde un cuatrimestre antes le empiezan a decir, vea, es que ya yo estoy próxima al proceso de tesis, ¿cómo está usted? A mí me interesa, y van preparando el terreno porque no siempre estas cosas salen de buenas a primeras. En segundo lugar, la accesibilidad de los sitios donde se ubican los entrevistados o los encuestados y los costos económicos y o de tiempo para desplazarse. Si el encuestado, si el entrevistado vive en la península de Osa, ¿cómo voy a hacer yo para llegar allá? O si no tiene internet y esta persona tiene que viajar no sé a dónde para conseguir internet, la accesibilidad de los sitios para contactar a los participantes. Los protocolos para obtener una cita, si se necesitan contactos previos, cartas de explicación, permisos, autorizaciones y por supuesto cargar los implementos necesarios para registrar la información. Y en tercer lugar, llegamos a la aplicación de la entrevista o la encuesta. Dado que es escrita, la aplicación de una encuesta suele ser bastante fácil. Actualmente, y ya con la pandemia, casi todos lo manejamos así. Se envía el formulario por correo electrónico a los encuestados o por WhatsApp o por Telegram. Nosotros llevamos una lista de las personas a quienes se lo enviamos. Vamos verificando en la plataforma quiénes han respondido, quiénes no. Y de ser necesario, les recordamos a fulanito que por favor mañana vence el plazo, que por favor me colabore con la encuesta. Así sucesivamente hasta conseguir todas las encuestas de todos los participantes. Ahora bien, dada su aplicación oral, extensión y profundidad, la aplicación de una entrevista es más minuciosa y conlleva 4 etapas diferenciadas. La primera es el contacto inicial. Ustedes se tienen que presentar como entrevistadores de la manera más cordial y amistosa posible y establecer una relación de confianza. No vamos a entrarle a nuestro entrevistado o entrevistada con los tacos de frente, sino con mucha humildad, con mucho respeto y establecer una relación lo más cordial posible. En segundo lugar, se presenta el estudio. Al igual que con la encuesta, uno tiene que explicarle a la persona de manera general qué es lo que ustedes están haciendo con la investigación. Por lo general, de hecho, las personas le preguntan, bueno, y está en su proceso de tesis, y cuénteme de qué es. Entonces, eso les sirve para que ustedes como que se ganen la confianza, vayan rompiendo el hielo
y se acerquen emocionalmente al entrevistado. Ustedes entonces le explican los propósitos de la tesis y luego los propósitos de la entrevista y por supuesto le garantizan a la persona el anonimato de las respuestas. Incluso en este punto es donde ustedes le consultan a la persona, por favor indíqueme si usted gusta, yo no coloco su nombre completo, yo puedo utilizar un seudónimo, no tengo por qué colocar su cargo, ¿verdad? Etcétera. ¿De qué manera quiere la persona que se manejen sus datos? O si el entrevistado accede, no hay problema, puede poner mi nombre completo. No ponga dónde trabajo, no ponga mi puesto, pero sí puede poner mi nombre, por ejemplo. Luego desarrollan la entrevista y registran los datos. Acá, por supuesto, utilizan la guía de preguntas y las plantean dentro de una conversación de la manera más familiar posible. Chicos, una entrevista es eso, es un diálogo, no tiene que parecer un interrogatorio o un examen. Debe ser de la manera más emocionalmente cómoda para el entrevistado. Y luego cerramos la entrevista. Les reitero acá, dar un sincero agradecimiento por el tiempo y la información y reforzarle al entrevistado el gran aporte que está haciendo para su investigación, para su tesis. Ahora, algunas recomendaciones adicionales para ese lapso cuando ustedes están ya haciéndole las preguntas al entrevistado. Número 1, no leer las preguntas. Aun si ustedes están nerviosos, ustedes observan la guía, más o menos leen el inicio de la pregunta y luego levantan la vista hacia el entrevistado para mantener ese contacto visual. El contacto visual al final les va a dar la sensación de un contacto emocional y de confianza, de cercanía entre los participantes. Seguir el orden de las preguntas según fueron redactadas. Recuerden, en principio, esa guía de entrevista ustedes la pensaron mucho, la revisaron. Entonces, eviten alteraciones de último momento que pueden como tergiversarles la información que ustedes pretenden recopilar. Y si hay un cambio por motivos de fuerza mayor, regístrenlo ahí, le hacen un asterisco o se lo apuntan en algún lado y luego toman las consideraciones del caso. Utilicen frases de transición cuando se cambia de tema o de preguntas. Por ejemplo, ustedes dicen, ok, en primer lugar a mí me gustaría, ahora sí, ya me ha quedado claro este punto. ¿Usted podría indicarme entonces qué opina tal y tal y tal? Ok, muy bien. Ahora, en tercer lugar, y ahí vamos. Haciendo estas transiciones precisamente para que no parezca como un interrogatorio, lo que les decía antes, que se vea tan rígido. Prestar muchísima atención a las respuestas del entrevistado, porque si brinda información de una pregunta que venía después, antes de llegar a esa pregunta, mejor omitimos esa pregunta, ya no la hacemos para no redundar. Importantísimo, no anticipar respuestas y no autorrespondernos. Chicas y chicos, quien debe hablar es el entrevistado, no nosotros. Y aunque no lo crean, ese es un error muy común. A veces uno se mete ahí en el ride con el entrevistado y uno se pone a conversar y nos da la habladera y terminamos hablando más nosotros que la persona quien tenía que responderme las preguntas. Entonces, nosotros tenemos que limitar nuestras intervenciones al mínimo y más bien motivar al entrevistado a que sea él quien hable. Atender a las expresiones faciales y al lenguaje corporal. Y esto también es crucial, chicos, si el entrevistado o entrevistada se siente incómodo con una pregunta o no entiende la pregunta, a veces le da pena decirnos que no entiende y que no quiere responder. Si ustedes ven que la persona ya vuelve a ver otro lado, como que les tuerce la cabeza, como que se mueve en el asiento, como que se cambia de posición,
Cuando ustedes justo le preguntaron algo, ahí hay que estar atentos. Porque puede que esta persona realmente no quiera responder o esté confundido y entonces nosotros tenemos que tomar una decisión sobre esa pregunta. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Se replantea o la tiramos por otro lado? Ah, mira, esto sí me lo respondió. Y así vamos atajando inconvenientes sobre la marcha. Abstengámonos de emitir nuestra opinión personal y nuestros juicios de valor. Aquí se trata de mantener la mayor objetividad posible. Si el entrevistado quiere emitir él sus juicios, que lo haga, nosotros no. Nosotros somos investigadores imparciales. Conservar siempre el control de la entrevista, evitar divagaciones y comentarios al margen de la cuestión. Como les decía, está entrelazado con el punto previo. Quien debe hablar es el entrevistado, pero si se nos va por otro camino, tenemos que traerlo de nuevo y nosotros tenemos que evitar comentarios que no vienen al caso. Cuidar nuestro vocabulario, la articulación de las palabras y la velocidad al pronunciar las preguntas. Cada pregunta debe ser clara, claramente pronunciada. Solicitar cortésmente que se explique de nuevo la información en caso de que sean ustedes quienes no han comprendido. Y recordemos acá, es preferible pedirle al entrevistado que nos explique nuevamente a que a nosotros nos dé pena y nos vayamos con esos datos erróneos y nos salga la tesis mal. Es mejor decirle, ok, pero hay algo que no me queda claro. Usted me menciona esto y vieras que este punto yo no lo entiendo. Así, sencillo, cortés, incluso hasta familiar, y la persona van a ver que gustosamente explica de nuevo. Pero siempre es más preferible pedir la reelaboración. Y por supuesto, asegurarse de estar registrando los datos, que la grabadora esté funcionando, que ustedes estén tomando nota. Y de ser necesario, hacer respaldos de las grabaciones. Con el teléfono, tomarle fotos a los apuntes. Porque, ¿qué vamos a hacer si se nos pierden? No puede ser posible. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo claro? Claro. Todo claro, profe. Voy un segundito, ya vengo. Ok, ahora sí regresé. Ahora vamos a estudiar con más detalle la observación. Yo les indicaba al inicio de la clase que una observación consiste en examinar de forma visual y atenta un fenómeno, un hecho o un caso, y tomar esta información y registrarla para un análisis posterior. Aunque su nombre diga observación, la observación no se limita a obtener datos visuales. En realidad tenemos que considerar una observación como toda una experiencia de recolección de información con todos los sentidos. Cuando ya nosotros estamos en este entorno que vamos a observar, es mentira que registramos información solo por los ojos. También escuchamos qué es lo que está pasando, nos llegan olores y sensaciones de ese entorno, sentimos la vibra del entorno y estamos en contacto más a través de los 5 sentidos con ese ambiente. Entonces también se pueden incorporar anotaciones sobre toda esta información que recopilamos. La observación es sistemática.
No se trata de ir a sentarnos en una banca a nada más ver. Nosotros tenemos que organizar metodológicamente los aspectos que estamos observando de ese entorno y registrarlos de forma organizada según categorías. Una observación, y esto sí es estricto, es, es una técnica y requiere método, o sea, requiere una sistematización, una organización por parte del investigador. Se caracteriza por observar los fenómenos en el contexto natural y una cuestión muy filosófica es que la observación estudia hechos actuales, lo que está ocurriendo ahí en ese momento. Nosotros no podemos observar el pasado, ni podemos observar el futuro. Llegamos a ese punto y observamos el fenómeno tal cual se dio en ese momento y lugar particular. Y aun si nosotros hicimos una grabación de ese entorno, es esa grabación de ese presente, de ese momento. Nosotros no podemos volver atrás a reobservar. Tenemos dos tipos de observación, participante y no participante. La observación participante es aquella en la que el investigador convive a lo interno de los grupos. Por eso se llama participante, porque forma parte activa de estos. Pensemos que es un miembro más que se involucra en las tareas cotidianas y en las formas de interacción de esos grupos. Realmente es como tener un nuevo miembro en la familia. ¿Cuándo se utiliza este tipo de observación? Predominantemente en estudios sociológicos, antropológicos, con diseños etnográficos o fenomenológicos, en donde al investigador le interesa conocer las expectativas, actitudes, conductas de los miembros de ese grupo social, los valores, las creencias, los sistemas, entre otra información de valor social. Ahora, en contraste, tenemos la observación no participante. Como su nombre lo indica, en este caso, el investigador se encuentra fuera del grupo y no se integra en el grupo que está observando. No participa de los acontecimientos ni de la interacción. Yo creo que todos aquí tuvimos alguna experiencia donde llegaba alguien a observar una clase. Nosotros como estudiantes y tal vez llegaba alguien a observar a la profesora o al profesor que nos estaba dando clases en este momento. Y era una persona X, ¿verdad? Se sentaba en un pupitre, se sentaba en una silla callado como fantasma a hacer a disque que no existía, a observar lo que pasaba ahí. Esa es una observación no participante. Al investigador le interesa no intervenir en la medida de lo posible en el desarrollo del fenómeno. En este caso, como no se involucra y no toma datos de primera mano, es fundamental definir una guía sobre lo que interesa observar. ¿Cómo vamos a Profe, organizar? Ajá. perdón, en el pasado, en el que el investigador se involucra, puede ser como un tipo de focus group. Es que el grupo focal es una técnica en sí misma, es otra técnica. Ah, ok, ok, Se llama así, grupo focal. Ajá. ok, pura vida, profe. Un grupo focal es como una entrevista un poquito más masiva. Es como, está como entre encuesta y entrevista, porque me permite recopilar mucha información de un solo tiro, de varias personas. Ujú. Pero eso habría que buscarla por aparte. Ok, Ok. listo, gracias, profe. Ajá. ¿Cómo vamos a hacer una observación no participante? En primer lugar, tenemos que identificar el objeto de observación. ¿Qué es lo que vamos a observar? Por supuesto, para ello tenemos que fijarnos en nuestros objetivos, en los objetivos de la tesis. Y aquello que vayamos a observar debe ser coherente y pertinente para nuestros objetivos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Tenemos que recopilar información que me permita cumplir las metas del estudio, no lo que a mí se me ocurra o lo que me parezca. Los objetivos me indican qué es lo que yo tengo que observar. Y así yo me garantizo la coherencia con todos los apartados de la tesis, siempre que yo me atenga
a los objetivos. En segundo lugar, identificar el contexto de observación. ¿Dónde voy a observar yo ese fenómeno? La elección de ese contexto depende de al menos 3 criterios. Por supuesto, el objeto de observación, que es lo que yo voy a observar. Si yo tengo que observar un jaguar, pues yo tengo que irme a meterme al bosque. No hay de otra. Mi objeto de observación me exige un contexto específico. Pero también los objetivos de investigación. Bueno, es que si yo dije que eran jaguares en cautiverio para ver los cuidados, ya ahí es distinto, ya ahí no es el bosque. Ya ahí puede ser que yo vaya a un centro de rescate animal. Y por supuesto las facilidades de acceso. Mira, en este centro de rescate animal no, solo dejan a gringos, entonces ese no me sirve, voy a irme a aquel otro, o a un centro, a un instituto, digamos, o en algún lugar de conservación donde sí me permitan entrar. Entonces, así es como yo elijo el contexto. En tercer lugar, tengo que confeccionar la guía de observación. La guía de observación es un guión con los aspectos que yo voy a observar. Por supuesto, les reitero, esos aspectos tienen que estar de acuerdo con los objetivos. ¿Qué voy a observar? Todo aquello que me permita cumplir con los objetivos de mi investigación. Además, estos focos de observación, los puntos por observar, tienen que estar lo más claros y diferenciados posible, bien separados, no tienen que estar combinados, para yo no perder información valiosa. Por ejemplo, ¿qué podría observar? Aquí hay una lista de criterios. Actor o actores, quiénes forman parte de este contexto, cuántos son, qué rasgos tienen, cuál es su perfil, la conducta de los actores, qué hacen, por qué, cómo interactúan entre ellos. Si es un grupo de personas, con quiénes, por qué están en grupo, qué es lo que está ocurriendo en ese grupo. Si estoy analizando el fenómeno en este contexto particular, ok, ¿qué rasgos tiene esta situación? ¿En qué situación particular se desenvuelve? En el espacio, en cuanto al espacio, ¿dónde? ¿En qué puntos de este contexto específico? Si hay objetos, ¿qué artefactos usan? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué características tienen estos objetos? El tiempo, ¿cuánto tiempo tardó esta interacción? ¿Cuántas veces? Todas las veces tardaron lo mismo. Más bien terminó pronto, antes de lo esperado, o se postergó, se interrumpió. Todas las observaciones referidas al tiempo. El objetivo, ¿qué quieren lograr estos participantes? ¿Cuál es la meta final? ¿Se cumple o no la meta al final del lapso de observación? Quedaron algunos puntos o propósitos pendientes. Todos estos son, ojo, criterios observables. Y por eso les indicaba, la observación en realidad es una técnica muy sistemática. No es ir a ver a lo loco, es que yo tengo que llevar la lista de los aspectos que voy a analizar. Describir de la manera más minuciosa por categorías el fenómeno. Solo estos criterios, estas categorías son las que me van a permitir tener toda la información que yo necesito y ojalá, ¿verdad?, generar un análisis, una interpretación de datos lo más rica posible. En cuarto lugar, tenemos que planificar la visita. Yo les mencionaba antes el tiempo, cuándo se realizarán las observaciones, cuánto durará cada periodo de observación y el número de observaciones, si es solo una por una hora, porque el fenómeno se presta, o si, por ejemplo, yo voy a ir a observar niños de preescolar y tengo que hacer 4 de media hora, porque su atención o la duración de la dinámica específica que a mí me interesa es esa. Entonces tengo que planificar muy bien el tiempo. El desplazamiento, la accesibilidad a los sitios, los costos económicos y de tiempo para desplazarnos,
los horarios y tiempos de disponibilidad, especialmente en el caso de instituciones, porque no siempre, digamos, ellos tienen todo el tiempo del mundo. Y por supuesto, el acceso. Cumplir con todos los protocolos necesarios para obtener la autorización y considerar que a veces podemos enfrentar dificultades para ingresar a grupos que no están acostumbrados a recibir gente. Entonces, y ya esto va de buenas a primeras desde que nosotros nos planteamos una tesis, porque ustedes recordarán las primeras clases. Yo tengo que ir previniendo, ok, yo podría trabajar con esta gente, mira si es accesible, me dan permiso o no. Luego voy a recopilar los datos, ya sería propiamente el paso en que yo visito el contexto y tomo las anotaciones según la guía. Una observación, aunque no pareciera, requiere habilidades analíticas, porque en esta técnica la mayor dificultad, chicos, está en distinguir entre lo observado y la interpretación de los hechos. Yo tengo que apuntar lo que realmente es, no lo que yo quisiera que fuera o lo que yo creo que está pasando. Entonces, cuando nosotros hacemos una observación, la idea es hacer las anotaciones de la manera más neutral y objetiva posible. Al igual que la entrevista, evitar meter nosotros la cuchara, sino dejar que el contexto se nos muestre a nosotros e ir tomando nota de la manera más objetiva. Tenemos que evitar posibles proyecciones sobre lo observado, evitar trasladar nuestros pensamientos y sesgos durante el proceso, porque me van a distorsionar los datos. Recordemos además que no podemos generalizar ni extrapolar a partir de los resultados de la observación. No podemos asumir que lo que observamos hoy se repetirá mañana, ni siquiera en ese mismo contexto, ni mucho menos todas las veces, ni mucho menos en otros entornos. Tenemos que limitar la observación a ese momento particular. Y también tenemos que recordar que las observaciones son muy difíciles de estandarizar y por lo tanto de repetir. Las observaciones no son un instrumento que yo nada más le mando a todo el mundo por correo y ya está, como si fuera una cuestión muy estandarizada. Una observación se hace, vean, en función de un contexto tan específico que no podemos pretender nada más ir y aplicar esa observación en otro contexto. No podemos nada más repetirla. Por eso hay que tener todo el cuidado al planear los criterios iniciales. Muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Todo está claro? Todo Por el claro. momento sí. Ok.